Vamos a poder también de primera mano escuchar de oficiales del ejército de Israel la postura dentro del ejército. Vamos a poder escuchar la postura de un rabino calificado sobre cuál es la postura de la sociedad religiosa en Israel. Poco después de la fundación del Estado de Israel, el entonces primer ministro David Ben-Gurión alcanzó un acuerdo con los partidos ortodoxos para que cierto número de jóvenes pudieran exentarse del servicio militar de Israel con el fin de continuar sus estudios religiosos a nivel superior. El argumento principal de estos partidos era que el estudio de las Sagradas Escrituras había preservado al pueblo judío durante siglos de dispersión y de exilio. Al paso de los años, este acuerdo ocasionó que prácticamente todo el sector de los judíos ultraortodoxos recibiera la exención automática del servicio militar sin necesidad de demostrar realmente su dedicación al estudio y provocando eventualmente una significativa disminución del ejército por la elevada tasa de natalidad en el sector ortodoxo y su impacto en la proporción de jóvenes judíos en edad de cumplir con el servicio militar en todo el país. ואני אדבר בעברית, מי שיבין יופי, ואם לא, דניאל עוד מעט תתרגם אותי, אני מצטער, אני לא דובר ספרדית. תראו, צבא ההגנה לישראל, אולי הייתי מנצל את הבמה הזאת להגיד ככה, שבעצם כל המצב הזה נוצר לא באמת בגלל בני הישיבות, אלא מה שביניהם, אלה שהתעטפו בהצטלה של כאילו הם באמת לומדי תורה, אבל הם התחברו מתחת בעצם לאותם תלמידי ישיבות שבאמת לומדים תורה. וזה גרם לכיתוב מאוד מאוד ברור בעם ישראל. ובזה אני מצאתי לנכון לפתוח את העניין. צה"ל הוא צבא שבסוף שר למרותה של ממשלת ישראל. Como él dijo, hay gente que cogieron esta oportunidad que no servir en el ejército y taparon a ellos mismos como que están estudiando el Torah y prefirieron no hacer el ejército y decir que están estudiando, pero no están estudiando realmente el Torah. Así que esto hizo una discusión pública sobre este asunto, porque ellos no hacen el ejército y no estudian en el Torah. אני חוזר, צה"ל בעצם הוא מוציא לפועל את התוכניות של ממשלת ישראל. הוא לא קובע מדיניות, הוא מבצע את המדיניות. El ejército no puede, el ejército tiene que hacer lo que el gobierno dice. Nosotros estamos haciendo lo que el gobierno nos está eligiendo en la ley. Como no podemos hacer algo diferente, no podemos dar una opinión. Esto es el parte y el profesión del gobierno. עכשיו, שצה"ל קיבל את ההנחיה להתחיל ולהיערך לקראת קליטה של תלמידי ישיבות, עד לרגע זה נעשית עבודה מאוד 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 מקיפה על מנת לשמור על המעמד של בני הישיבות. Cuando empezaron con el proceso de los religiosos en el ejército, nuestro ejército empezó a arreglarse el ejército mismo para ser para estar de acuerdo con los religiosos, no de acuerdo, Matim. Matim es adecuado con los religiosos. Y todos los principales que tienen, los principales que son muy religiosos, como no estar con las mujeres y tenerse 13 rezas en el día y todo lo que tienen que hacer para que ellos estén en el ejército.
y el ejército prepara él mismo para recibir esos soldados. Rabino Niso Palti, ¿cuál es la posición de las comunidades ortodoxas en torno a este debate acerca de la obligación de realizar el servicio militar en el Estado de Israel? אז ראשית כל האמת היינו צריכים לקיים את הדו-שיח הזה בעברית, נכון? גם זה הרבה יותר מתוק, רענן, זה ספרדית, מה אני אגיד לך? טוב, אבל כיוון שלית ברירה, אז אני אדבר בספרדית. Entonces, número uno, nuestra posición, querido Enrique, que muchas gracias por acompañarnos esta noche. Finalmente soy un poquito anfitrión, entonces tengo que disfrutar el goce, que tenemos la oportunidad de estar con figuras realmente muy especiales, tanto en México y como de Israel, tener un general con nosotros. Desde que conozco a Ra'anan, es difícil tener un debate con alguien que quieres ya tanto. Pues, ¿qué le voy a hacer? Aparte, pelearme no me conviene, queda claro. בחבר טוב שלי, אז זה קשה שני עמדות. כן, נכון. Y esto realmente más que un debate es una conversación, es un diálogo, en hebreo se llama dos-siach. Es un diálogo entre nosotros para que todos los demás pues, podamos entender mejor las posiciones. ¿Cuál es la posición de los Bajure Yeshivot, de las Yeshivot, de la gente que en Israel son denominados como Haredim, con respecto a ir o no a la tzavá? Quizás hace falta entender de que parten desde una posición diferente de lo que es entendido en el mundo secular. En el mundo secular se entiende que lo único necesario quizás para que el pueblo de Israel sobreviva es fuerza, fuerza militar. Y solamente con eso vamos a poder nosotros sobrevivir, subsistir. La gente observante de Israel, porque no me gusta la terminología que se utiliza, ni ultraortodoxos, ni nada de estos términos, y la palabra religión en mi casa es una grosería, the R-word. Entonces la gente observante en Israel, ellos obviamente miran a la Torah como base, como fuente de su ideología, de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, de qué tiene que hacer el pueblo judío para merecer esta grandiosa tierra, y no me digan que no es grandiosa, si me dicen esos que no han estado ahí en más de 66 años. ¿Y qué tenemos que hacer para que sea nuestra? ¿Alcanza solamente con tanques? ¿Alcanza solamente con aviones? Pues el judío que cuida la Torah, que vive la Torah, y más importante, que simplemente cree en la Torah, y esto lo quiero enfatizar, también creo que cualquier judío tiene el derecho de creer en su Torah y de tomarla como una verdad, la misma Torah que hemos vivido durante miles de años. Entonces él va a encontrar en la Torah muchísimas fuentes que indican de que para que el pueblo judío pueda tener la tierra de Israel, necesita tener no solamente fuerza física, sino que necesita tener fuerza espiritual. De ser así, entonces tendremos nuestra tierra, y de no ser así, me duele decirlo, pero así es textual en muchísimos lugares, no vamos a poder contar con el gran regalo que es la tierra de Israel. Y nada más para dar un pequeño, no voy a traer todas las fuentes porque estaríamos aquí no solamente toda la noche, hasta Shavuot nos quedaríamos fácil, pero una fuente que la sabemos todos los que estamos acá, porque todos los que estamos acá hemos leído la Shema, ¿verdad? Alguna vez en nuestras vidas. Pues la propia Shema, sin necesidad de irnos más lejos, lo dice con toda la claridad. Y será cuando ustedes escucharán las mitzvot que yo les ordeno el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí a la mitad de repente dice, entonces yo les voy a dar prosperidad. Y sí pensamos que también la prosperidad de nuestro gran estado depende en parte de esto, por lo menos en parte. Y entonces dice, y les daré lluvia, etc. Y al final dice, si ustedes no van a obedecer esta Torah, ¿el resultado cuál será? Babadetem mehera me'al haaretz atova asher Hashem noten lachem. Jalil alejaz, por eso lo decimos en querido. Y se perderán de la tierra
que el Todopoderoso les ha dado. Eso es lo que dice la Torá. Y al final, Leman yirbu yemechem imebenechem, ala adamah shenishva Shem la'avotechem latet lahem ki me'ashamayim al haaretz. No podría estar más claro que si ustedes sí cumplen con lo que esta Torá les pide, que es el estudiarla, porque ahí aparece Veshinantam levaneja, etc., que es el vivirla, el cumplirla, el observarla, el cuidarla, entonces ustedes van a tener el mérito de tener esta gran tierra, ustedes, sus hijos, sus nietos y bisnietos, Bezrat Hashem, para toda la eternidad que tengamos a nuestra tierra y a nuestro estado. Entonces, el judío observante simplemente ve a la Torá y dice, sin Torá no puede haber ni Am Israel ni Medinat Israel. Y entonces dice, nosotros los que estamos estudiando Torá, lo único que estamos haciendo es contribuyendo para que esta tierra siga siendo de nosotros. Quizás no de una manera obvia, directa, quizás no estamos tomando las armas, sin embargo no quiere decir que no estamos contribuyendo. Definitivamente no somos como tristemente algún político quiso decir por allá, que son como parásitos que nada más toman y no dan. Ellos dicen, claro que no. Estamos dando y estamos dando muchísimo, algo muy vital para el pueblo judío, que es el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot al 100%. Y por lo tanto, esto, lo único que pedimos es el poder seguir viviendo en nuestra tierra, la tierra que le pertenece a todos los judíos, en nuestra tierra cumpliendo con nuestra Torá. ¿Es eso demasiado que pedir? Gracias, Rabino. Ya volveremos sobre algunos de los puntos que está usted abordando. Vamos ahora con el teniente coronel Ra'anan, quien al final de su exposición comenzaba a explicar acerca de los preparativos del ejército para recibir o para reclutar a los jóvenes ortodoxos. Pregunte si efectivamente puede prepararse el ejército, considerando que serían miles de jóvenes que se alimentan, por ejemplo, exclusivamente con alimentos kosher, que no pueden participar en actividades conjuntas con mujeres, que precisan de tiempos destinados al estudio, a la oración, que observan el Shabbat. ¿Puede realmente el ejército estar preparado para enrolar a miles de jóvenes en estas condiciones? Teniente coronel. באשר לשאלה, העניין הוא כזה, הצבא עדכן את ממשלת ישראל שהוא יוכל לקבל תלמידי ישיבות לשורותיו בצורה דיפרנציאלית. כלומר, לאורך השנים. אף אחד לא חושב לרגע שאם יבואו עכשיו 50 או 60 אלף בני ישיבות, צה"ל יהיה ערוך לזה. זה לא נכון, זה לא ריאלי. גם ממשלת ישראל מבינה את זה, וגם בטח הצבא מבין את זה. הצבא כרגע בשלבי הערכות על ידי בניית תשתיות מתאימות שיוכל לקלוט את האוכלוסייה. El ejército dijo el gobierno que sí pueden hacer esa cosa, pero solamente durante los años. Nadie nos dijo que como todos los jaredim van a entrar en el ejército en una vez. No, esto tiene que pasar durante los años, en un año y otro año, y poco a poco todos van a entrar. Esto es un proceso que tiene que hacer. Se puede hacer este proceso, pero se puede hacer lentamente durante los años. Muchas gracias al teniente coronel Ra'anan. Rabino, usted alude acertadamente a algunos fragmentos, algunos episodios de la Torá, de la tradición judaica. Precisamente hay muchos elementos en la tradición judía que podrían también citarse en contra de estos argumentos. Traigo uno en particular, uno del Talmud, del Tratado de Gitín, que dice que la ley del Estado es la ley, una frase común precisamente en el Talmud, y no se refiere a un estado en particular, se refiere a cualquier estado en el que viva el pueblo judío. La ley de ese estado es la ley para el pueblo. Si los ortodoxos que viven en Estados Unidos respetan las leyes estadounidenses, los ortodoxos, los judíos observantes que viven en México respetan la ley mexicana, ¿por qué los ortodoxos de Israel, independientemente de su opinión acerca de aquel estado, no habrían de respetar precisamente la ley del país en el que viven, incluyendo la obligación del servicio militar que rige en Israel como en tantos otros países? Rabino. Enrique, se llama Dina de Malhutá, Dina, que la ley del Estado correctamente es la ley del Estado. Aquí creo que la discusión es un poco diferente.
está claro, y espero de que cuando un judío observante maneja en Israel, que no se pase el alto, porque claro que tenemos que todos observar las leyes del Estado, de otra manera habría un caos total y absoluto. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si en Estados Unidos algún día llegan y dicen que quieren decretar alguna ley en contra de la vida judía? ¿Qué pasaría si en Estados Unidos dijeran ya no puedes cuidar Shabbat o no puedes comer kasher? Entonces, ¿también aplicaría esta regla que hay que hacerle caso al Estado? Obviamente no. Esto así lo explican todos los grandes poskim, los grandes rabinos, etc. Es algo que es obvio que no. Y aquí justamente el debate es eso. El debate es ¿cómo vamos a legislar la ley? ¿No? Más bien, queremos observarla, queremos cuidarla. No hagas una ley que enfrente de manera frontal mis ideales, mis convicciones judías con lo que tú me estás pidiendo. También el gobierno tiene una responsabilidad siempre y cuando se quiera llamar a sí mismo Estado judío. El día que se quieran quitar ese título, capaz que será otra cosa. Pero siempre y cuando se quieran llamar Estado judío, también ellos tienen la responsabilidad de evitar justamente este choque, de meternos en una esquina en la cual no me dejas de otra más que quizás negarme alguna de tus leyes. El día de hoy la gran mayoría, y en esto creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos acá, quitando algunos grupitos muy extremistas, tanto de derecha como de izquierda, tanto de religiosos que ya se van a visitar a Ahmadinejad cada fin de semana o de otro tipo, quitando esos grupos, la gran mayoría de los judíos ortodoxos que viven en Israel, cuando digo gran, estamos hablando 95%, realmente la gran mayoría observan todas las leyes del Estado al pie de la letra, participan en la Knesset, son realmente una parte integral de nuestro gran Estado. Gracias. A propósito de lo que nos comenta, si considera efectivamente que el reclutamiento en el ejército de las comunidades observantes significa una confrontación con la ley judía en algún sentido, sobre todo considerando que efectivamente en la tradición, en la historia judía, hubo numerosos enfrentamientos, numerosas guerras en las que el pueblo de Israel participó, sin que eso, me parece, significara una violación de la ley. ¿Hay algún aspecto en el que podemos considerar efectivamente que viola la ley judía el hecho de que las comunidades ortodoxas, las comunidades observantes, se enlisten en el ejército, rabino? Alguien iba a obligarme a justamente tratar ese asunto. Y es muy importante porque creo que regresa la conversación hacia el centro y a lo primero que comenzó a decir Raanan. La realidad es de que si no permitiéramos de que ningún joven judío estudiara Torah, 100% estaría en contra, pero creo que Raanan así lo cree, yo también, y la mayoría de la gente, no ese es el caso. Aquí, como dijo Raanan, y estoy de acuerdo, el principal problema no son tanto aquellos que de verdad están estudiando día y noche, que definitivamente los hay y están dándole una energía, una vitalidad espiritual muy importante a nuestro pueblo, sino muchas veces aquellos que, como lo dijo, no va a sonar igual de bonito en español, pero lo dijo Raanan, que se ponen la itztela. Itztela es como la prenda esta de sí soy de aquellos que estudian todo el día, que así se llama Torató Umanutó. Su ocupación absoluta es la Torah. Pero hay gente que la realidad es que ya no están estudiando todo el día. Hay gente que la sociedad se volvió muy compleja y entonces, por motivos sociales a veces más que por convicciones espirituales, hay mucha gente que termina simplemente en un sistema donde sales de la prepa y sigues con la yeshiva y ya pues no fuiste al ejército y ya no puedes trabajar y ya te quedas en el colel, y no siempre fue porque de verdad esa es tu misión, tu visión, tu pasión, y entonces quizás ya no estás contribuyéndole a nadie, quizás ya no estás contribuyendo espiritualmente, quizás ya no estás contribuyendo físicamente. Y justamente ahí, pues, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la sociedad israelí, llamémoslo, si no quieres el Estado, pero la sociedad israelí, si está pidiendo de que aquellos que realmente ya no están viviendo, pues, este nivel exaltado de Torah, que ellos vengan a participar en el ejército, que de ahí pasen a ser una parte de la vida laboral en Israel, contribuyendo también para sus propias vidas, que dejen de vivir ellos en la pobreza. Eso definitivamente no contradice, yo creo, la Torah, y entonces eso sí sería algo
que sería beneficioso para todos. Excelente, Rabino. Prácticamente desde la fundación del Estado de Israel existe un acuerdo, no es un acuerdo explícito, pero es un acuerdo tácito, así se ha dado, un acuerdo en el que hay 2 jugadores o más de 2 jugadores, pero hay que decir, las comunidades observantes juegan un papel en este acuerdo, en el que los judíos ortodoxos que así lo deseen pueden continuar con sus estudios sin necesidad de hacer el servicio militar. La pregunta para el teniente coronel es si acaso el Estado, en este caso, no está cambiando de manera arbitraria las reglas de un juego que involucra a las 2 partes, involucra también a las comunidades ortodoxas. Otra vez. אני חוזר למה שאמרתי קודם, שבעצם אם היינו מדברים על בני ישיבות נטו, בלי כל מיני נספחים שהם כאילו בני ישיבות, אני באופן אישי סבור שהמצב היה שונה. Si platicábamos solamente sobre los Bnei Yeshivot y no también sobre los quien dicen que son Bnei Yeshivot y no son, la situación fue muy diferente, pero no es la cosa que estamos hablando en este equipo que no estudia el Torah realmente. צריכים להבין שכל העניין הזה של בני ישיבות נולד בעצם בעקבות משבר כלכלי שכל מעמד הביניים במדינת ישראל הרגיש שהוא מעמד מאוד מוגדר שנושא לבד בנטל, בעיקר בנטל המילואים. Hay que entender que toda esta situación empezó cuando el estado de financia en Israel fue muy difícil y la clase media sintieron que ellos tienen todo el cargo sobre el país y sobre todo toda la economía de Israel. Así que esto es cuando empezaron a hablar sobre todos los Bnei Yeshivot. Teniente coronel, entendemos también los beneficios para el Estado de la incorporación de estas comunidades al ejército. La pregunta es, en su opinión, ¿beneficia también a las comunidades ortodoxas, a las comunidades judías observantes, su incorporación al ejército? ¿De alguna manera se benefician los religiosos por este enlistamiento en el ejército? אין ספק בכלל. אגב, אני חייב לומר שכבר יש גיוס של בני ישיבות שהתחיל במידה מאוד מאוד קטנה, והיום אנחנו פוגשים את בני ישיבות בתפקידים מאוד 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 ייחודיים בחיל האוויר, בחיל המודיעין, בעולם המחשבים, ויש פה משהו מעניין שתכף אני אספר עליו. No hay ninguna duda que sí. Y hay algo muy interesante para decir que sí hay Bnei Yeshiva que están en el ejército. Sí hay, son pocas, pero sí hay que están ayudando, que están algunos son guerreros en el Nahal Haredi. Y en la inteligencia y en la fuerza aérea, y hay muchos. Y computadoras, unos puestos que son muy altos. אני רוצה ככה להגיד עוד איזו מילה בעניין. מעניין הדבר שלקחו חבר'ה בני ישיבות והכניסו אותם לכיתת מחשבים ולימדו אותם מחשבים, וזה חבר'ה שלא למדו מתמטיקה ולא פיזיקה, ואיזה פלא, כל החברים וכל התלמידי ישיבות שלמדו גמרא מבריקים בעולם המחשבים, כי זה מתמטיקה. עובדה. שאני לא מבריק במחשבים. לא, אני בטוח שאתה גם מבריק במחשבים. Algo muy interesante es cuando cogieron los Bnei Yeshivot que estudiaron Gemara y le tomaron a trabajar con computadoras, fueron excelentes en la computadora.
y cuando digo la computadora es todo lo que está haciendo el ejército con las computadoras, que es mucho. Rabino, ahora quisiera que nos comentara si en su opinión cambiaría la posición de las comunidades observantes una vez que el ejército cumpliera finalmente con todas las condiciones que requieren estas comunidades para incorporarse al ejército. ¿Cambiaría de alguna manera la posición de estas comunidades, Rabino? Mira, la posición tampoco son completamente uniformes aquellos que estamos hablando de ellos, los judíos ortodoxos, como les llamas, Enrique, de Israel. No es que son todos iguales y todos piensan igual, tampoco. Pero sí ha habido definitivamente, y de hecho ha sido mucho la posición del que es considerado el rabino ashkenazí más importante de Israel hoy en día, Rav Aaron Yehuda Leib Steinman, de que sí, cuando el ejército ha abierto esa posibilidad y se ha sentido esa necesidad, entonces sí ha habido una apertura, quizás una apertura pasiva, sino activa, pero a que sí comienza a suceder poco a poco, paso a paso, y a que la gente empieza a participar en el ejército, entendiendo que es muy importante, porque hay que entender que esta es en inglés se llama catch-22, es una situación como sin salida. No vas al ejército, no puedes trabajar. Como no puedes trabajar, entonces te quedas en la yeshiva y te tienen que apoyar, y entonces te vuelves en una carga, y ¿me explico? Es una situación muy complicada, y claro que hay mucha gente dentro del mundo ortodoxo que entienden de que el permitir algún tipo de servicio al ejército, que por fin tome esta válvula de escape, la libere y que permita que gente que de nuevo la verdad ya no quieren o no están estudiando, que puedan llevar a cabo una vida mucho más normal, entonces eso definitivamente habría apertura para eso. Lo que es más importante aquí, Enrique, es lo siguiente. Ya está habiendo y ya ha habido desde más de 10 años para acá una apertura de parte de cierto segmento importante del mundo ortodoxo para ir a la tzavá. Lo que yo creo puede causar que no haya esa apertura y que de hecho se vuelvan a cerrar es el tratar de obligarlos. En el momento en que el Estado viene a decir, a mí me vale, yo te voy a obligar a hacer lo que yo quiera, estés de acuerdo o no, cuando te atacan, te defiendes. Y eso ya está causando que un sistema que ya se estaba abriendo de manera natural, quizás muy pausado, pero de manera natural, otra vez está comenzando a cerrar, y eso creo que sí es peligroso. Gracias, Hanan. Gustaría preguntarle, hay una buena parte, es de todos conocido, una parte cuando menos de las comunidades observantes, Rabino, que no se identifican con el Estado de Israel, no se identifican con sus propósitos, con sus objetivos. La pregunta es si acaso no sería preciso que las personas que sean reclutadas para el ejército de un país, cualquiera que éste sea, se identifiquen de alguna manera con el país, con sus propósitos, con su defensa. Israel הוא צבא של עם ישראל. מצוין, פרפקט. צבא ההגנה לישראל הוא צבא של כל עם ישראל. כל עם ישראל לא נמצא רק בארץ ישראל. הוא נמצא בכל העולם. El ejército de Israel no está solamente en Israel, está en todo el mundo. El ejército es un ejército de todo el pueblo judío y por lo tanto no solamente está en Israel, sino que realmente es un ejército de todos nosotros. לצבא ההגנה לישראל בשנים האחרונות הצבא הבין שהוא חייב להבהיר ולהסביר לחיילים מה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. La tzavá ha sentido en los años que han pasado la necesidad de explicarle de hecho al pueblo de Israel cuál es la conexión entre el pueblo de Israel y su ejército. לכן חיל הרבנות הצבאית פתח תוכנית הסברתית מאוד מסיבית של הזהות היהודית. היא נקראת הזהות היהודית, שזה בעצם מסביר לחיילים בכל החתכים, בלוחמים ולא הלוחמים, מה הקשר בין עם ישראל, ארץ ישראל וצבא ההגנה לישראל. Por este motivo es de que el rabinato central del ejército de Israel, sí, el ejército tiene su propio rabinato, ha dedicado muchísimos recursos para poder explicar, ha abierto con un gran proyecto que se llama Zeut
ישראל לזהות יהודית. אתה כבר מבין ספרדית, זה בעיה. זהות, identidad judía. Y con esto ellos están tratando de explicarles a todos los soldados, tanto aquellos que están en labores ya de combate como aquellos que no, explicarles cuál es la conexión entre el pueblo judío, entre el judío y entre el ejército de Israel, la tierra de Israel y el ejército de Israel. אני רוצה פה לנצל את הבמה ולהגיד שקרן ליבי במדינת ישראל תרמה שתי ניידות כדי שרבנים יצליחו, זה נקרא מדרשה ניידת, כדי שרבנים יצליחו להגיע לחיילים בשטח, בשדה, ולתת להם שם הרצאה, וזה לא איזושהי פרופוגנדה לדעת, אלא להסביר להם את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, למה הם נלחמים בכלל. הם נמצאים שם ליד עזה, או ברמת הגולן, או בגבול סוריה, והם לא מבינים מה הם עושים שם. Entonces está aprovechando Ranan para de hecho contarnos de algo que hace Libi, la organización que ellos representan, y es de que han logrado proporcionar lo que se llama una nayedet, una como midrasha móvil, una casa de estudio móvil donde pueden los rabanim entonces ir al campo donde están los soldados realmente para explicarles justamente, no tratando de convertirlos ni de convencerlos, sino explicarles la enorme conexión que hay entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel, porque sepan qué están haciendo en el Golán, qué están haciendo en Gaza, qué están haciendo en todos lados, porque muchas veces realmente no saben qué es lo que están haciendo ahí. וזו הסיבה שעם ישראל וארץ ישראל הם אחד. אני מזכיר לכולנו שעד שנת 1900, עד הכרזת המדינה, בכ"ט בנובמבר, עם ישראל היה בפזורות, ובכל מיני ארצות, מאפריקה עד אירופה, וכל אחד עשה בנו מה שהוא רצה. היינו כפופים לשלטונות זרים, ואני לא רוצה לקחת אותנו כמה שנים אחורה, שמה שקרה ליהדות אירופה, בשואה. ולכן אין לנו ארץ אחרת. כולנו צריכים לשאת בעול לשמור על המדינה. הקדוש ברוך הוא שומר על כולנו, אבל זה לא פותר אותנו, זה לא פותר אותנו. זה לא בחזקת השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אנחנו חייבים לקחת חלק, וכל אחד מה שהוא יכול לתת. Entonces dice Ranan de que lo que nosotros tenemos que recordar es de que antes de que fuera la declaración de independencia del Estado de Israel el 29 de noviembre de 1947, tenemos que recordar lo que era vivir como judío en el mundo, lo que era vivir como judíos que estábamos desparramados por todo el mundo, judíos que vivíamos dominados por otros gobiernos, y ni siquiera es necesario mencionar lo que nos sucedió, lo que le sucedió al judaísmo europeo en 1941, etc. Entonces, el judío tiene que recordar de que nosotros tenemos que cuidar de nuestro Estado, tenemos que recordar de que no tenemos otro Estado ni otra opción, y aunque es cierto de que el Todopoderoso nos cuida a todos nosotros, sin embargo eso no nos libra de la responsabilidad de también cuidarnos a nosotros mismos y proteger a nuestro Estado. Dijo también que Am Israel y Eretz Israel son uno, son juntos, no de parte. ומשפט אחרון בנושא הזה, ברשותך. שמיים. ומשפט אחרון, תראו, בן גוריון שהקים את המדינה והקים את הצבא, כבר אז הוא קבע שהצבא יהיה צבא עם דת, יהיה כשרות, יהיו בתי כנסת, למרות שהוא עצמו לא היה דתי, אבל הוא הבין שעם ישראל יושב ומושתת על התורה, הוא לא מושתת באוויר. מה ששמר את עם הנצח, שזה עם ישראל זה התורה, זה לא שום דבר אחר. גם לדוד בן גוריון הוא ידע את זה, הוא לא היה צריך שיגידו לו את זה. היום והיה, מה שהיה בעבר זה גם היום, ואני יכול להעיד על כך, הצבא שומר על כשרות, הצבא שומר על השבת, אם נסיעה באוטו היא לא לשמירה על גבולות הארץ או פיקוח נפש, אז אין דבר כזה של מחללים שבת, ולא מדליקים אש ולא מדליקים אור. אני אומר לכם את זה כי אני קצין בצה"ל, ואני אומר לכם את זה משמה, לא מפה. אז כדי שכולנו נדע פשוט, זה התמונת מצב. לכן אני אישית לא נבהל מגיוס של חרדים, אני ממש לא נבהל מזה. אני חושב שבצורה מדורגת, מי שיכול, בצורה דיפרנציאלית, לא כולם יעשו 3 שנים, מספר חודשים, וגם להרגיע את הרוחות בתוך מדינת ישראל.
Enrique, está haciendo un mejor trabajo Ranan en mi posición que yo. Creo que no se podía hacer todo mi menos. Y Daniel también me ayuda con esos puntitos buenos que se me pasan. Dice Ranan como un último comentario en este tema, el hecho de que hay que recordar y tener en mente de que aún David Ben Gurión, que no era un hombre necesariamente religioso, por no decir todo lo contrario, sin embargo le tenía claro la importancia de que la Torá fuera parte del ejército de Israel, que desde un principio cuidaba Kasher, cuidan Shabbat, en fin, cuidan las leyes de la Torá, porque el pueblo judío está basado, estoy traduciendo nada más, no soy yo, está basado completamente sobre la Torá, es su esencia, y él también entendía que tenía que ser así. Por lo tanto, dice Ranan, a mí no me hace temer, no me asusta el que entren los Haredim, los judíos observantes, a la tzavá. Él cree que de hecho va a ser muy bueno que entren, va a entrar a una tzavá que es finalmente una tzavá judía, nunca se hace Hilul Shabbat, a menos de que sea situaciones de fuerza mayor, de pikuach nefesh, de emergencia, peligro de vida, como según la halajá, o que están en los gvulot, en los límites, que donde es importante. Si no es así, no se hace nada de Hilul Shabbat en toda la tzavá en general, y entonces su entrada debería de ser algo más natural, siempre y cuando sea hecha con adragá, o sea, poco a poco. Entonces la tzavá sí va a tener la capacidad de permitir que todos estos soldados se vuelvan en parte de ella. Muchas gracias Teniente Coronel, gracias también al Rabino por el Targum, por la traducción. Rabino, quiero preguntarle ahora, de acuerdo con la última respuesta que nos dio usted, la suya, en relación a la obligatoriedad del ejército. Nos dice que la obligatoriedad, el hecho de que sea obligatorio el enlistamiento, el reclutamiento en el ejército, puede percibirse como un ataque para estas comunidades. Sin embargo, el ejército, de acuerdo a la ley de Israel, funciona en forma obligatoria para el resto de las comunidades, para el resto de los judíos, es decir, es obligatorio para los demás. La única manera en que funcione como una ley efectivamente y que sea igualitaria es justamente que sea obligatoria, tanto más si consideramos que la ley tal ya probó que en forma voluntaria no se incorporan numerosos ortodoxos observantes, Haredim, al ejército. Entonces la pregunta tendría que ser, aún siendo obligatorio, ¿existe algún margen de negociación? ¿Hay algunas condiciones que pueda cumplir el ejército, que pueda cumplir el Estado para que aún siendo obligatorio las comunidades ortodoxas acepten enrolarse sin que se convierta o sin que se incremente el debate que existe ya de por sí en el Estado? Conceptos, varias ideas que me gustaría compartir sobre esto. En la decisión para cancelar aquella ley de que mencionas, Hok Tal, hubo uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que hoy en día es el juez supremo de la Corte de Justicia, Asher Grunis, que él estuvo en desacuerdo. Él dijo que de hecho la Suprema Corte de Justicia no debería de involucrarse en un asunto que tan profundamente afecta a una parte importante de la sociedad israelí. Todo este sentido de que es obligatorio, que no es obligatorio, número uno, debes de recordar que en muchos lugares del mundo la gente de clero están libres de ir al ejército. Esto es verdad en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Número dos, por ser un país judío tenemos muchas leyes distintas. Ustedes saben, hasta donde yo sé también, quizás tú, Enrique, me puedas corregir si no. Yo no sé si existe otro estado que tenga como definición de su naturaleza una religión, como lo es el nuestro. Un estado que sea judío y después democrático. Entonces, eso nos obliga a hacer cosas que quizás no se hacen en otros lados. Y eso querrá decir quizás de que debería de encontrarse la manera en la cual, para preservar justamente esa esencia judía del Estado, el tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues sí, quizás 90% o 80% de la gente va a ir al ejército, pero pues va a haber un 10% que no, o un 5% que no. ¿Por qué? Porque somos judíos. Igual como es el único país que yo sepa del mundo que el Shabbat no viajan sus políticos. Saben ustedes, ¿no? Si invitan a Benjamin Netanyahu, no lo pueden invitar Motzei Shabbat a menos de que venga antes, porque no va a volar en sábado. Por ley no puede. Y es el único país del mundo donde tienes por ley que no puedes vender Hametz. En Pesaj, obviamente. El año sí se puede. Entonces, somos un país peculiar que tenemos que tener leyes que sean adaptadas
a este pueblo peculiar, a un pueblo especial y diferente. Y también te tengo que declarar de que la realidad es de que no todos en Israel van al ejército. Es interesante que obligan a los Haredim a ir al ejército bajo el argumento de que todo el mundo tiene que ser igual, pero los árabes no van. Y ni siquiera tienen que hacer Sherut Leumi, servicio social. Entonces, o todos, o nadie, o cómo. Bueno, todos entendemos que sería complicado, como tú lo estableciste antes, ¿no? Que fueran. Pero entonces no siempre se puede simplemente en la base de igualdad el hacer algo que quizás no funcione al final del día. Correcto. ¿Facilitaría la incorporación de los Haredim o justamente la obstaculizaría aún más, no? Finalmente, al teniente coronel Ra'anan, quisiera preguntarle en el mismo sentido, en este margen de negociación, si hay algo que puede hacer, algo que le falte hacer al ejército de Israel para estimular o para ayudar a estas comunidades a incorporarse al ejército. ¿Qué más puede hacer el ejército o qué debería estar haciendo para facilitar este proceso? את המשבר הזה היה ניתן לנהל בצורה אחרת על ידי הסברה ושיתוף הרבנים בקבלת ההחלטות. ואז אני משוכנע לחלוטין שבכלל לא היה משבר. אבל היות ואני לא מתעסק בפוליטיקה, אני קצין בצבא, אז אנחנו עושים מה שאומרים לנו. לפני שאני... Dice él que de plano él piensa de que las cosas quizás se debieron de haber hecho de manera distinta. Y entonces no hubiera ni siquiera llegado al punto de crisis en el cual nos encontramos. Si se hubiera tomado en cuenta las opiniones de los rabinos líderes de esta comunidad, etc. entonces... ¿no? dijo que... לפני זה הוא אמר שהקונפליקט, על הקונפליקט, על המשבר. את המשבר היה ניתן לנהל או למנוע אותו על ידי שיתוף. שיתוף לא, שאפשר למנוע את המשבר על ידי הסברה. שהרבנים יגיעו ויסבירו. זה שני דברים שונים. זה לא אותו דבר. קודם כל אתה מסביר, שהרבנים יבואו ויסבירו כמה שזה חשוב. שזה יבוא מהרבנים. לא, זה היה נשמע אחרת. Bueno, explicando o haciendo partícipes, más o menos por ahí va la idea. Los que saben hebreo ya pueden ver toda nuestra discusión en YouTube al ratito y van a decidir. Pero el hecho es de que quizás se pudo haber hecho de una manera diferente y si puedo, אם אני יכול להוסיף מה שאמר שמעון פרס, שהוא היה מאוד מעדיף שזה לא היה בצורת הכוח, אלא בצורה גם כן, כמו שאתה אומר, של שיתוף. El propio Shimon Peres también declaró después de la última ley que establecieron de que sí está de acuerdo que vayan a la tzavá, pero él mismo le hubiera gustado que se haga también de otra manera, que se haga de una manera más de acuerdo y no con imposición. הצבא עצמו נערך מרגע שהוא קיבל הנחיה מממשלת ישראל על ידי הכנת מספר יחידות שיהיו ערוכות לקלוט תלמידי ישיבות ולתת להם את כל התנאים, החל מלוודא שיש בתי כנסת שיכולים להכיל אותם, לוודא שהאוכל שמוגש שם הוא ברמת כשרות גבוהה יותר מהכשרות כרגע שנמצאת בצבא, לוודא שיש להם את כל התנאים, לוודא שהם לא נמצאים לצורך העניין לדוגמה עם חיילות בתוך אותו משרד, כדי למנוע עוגמות נפש. כמו שאמרנו בהתחלה, זה מתאים את עצמו. אנחנו פשוט עושים התאמה שלמה. ניתן לכם דוגמה נוספת, יום גיוס חרדי, אנחנו יודעים את זה, אין אף בת בשרשרת החיול. אין אף בת בשרשרת, ולמה? כי מכבדים אותם, לא בגלל שהן פעילות, בימים רגילים, הן כן עובדות הבנות שם, אבל בימים גיוס חרדים, הבנות לא נמצאות שם. עכשיו, אני אומר את זה ממקום שאני הייתי שם לפני מספר שנים, שירתתי שם, אז אני ידעתי שיש יום גיוס חרדי, היינו נערכים לקראת זה, כי אנחנו מכבדים את הקהל הזה, ומבינים את הצרכים שלהם, ומגלים את הרגישות המתאימה לכך. Entonces nos explica Ra'anan de que el ejército sí se prepara y se sigue preparando para poder recibir a todos estos nuevos soldados con sus específicas necesidades. Y por lo tanto entonces se está preparando el ejército para darles un nivel de kashrut diferente al que normalmente se lleva a cabo en la tzavá, a que no haya mujeres en los lugares donde ellos se llevan por la necesidad de separar entre hombres y mujeres. Y dice, por ejemplo, como un caso específico, hay un día
Giyus, reclutamiento de soldados Haredim, específicamente de los ortodoxos, y en ese día se aseguran que en todo el proceso, todas las personas con las cuales te encuentras, no haya ninguna mujer, justamente para ser respetuosos de los sentimientos y las necesidades particulares de este grupo. Y él lo sabe como en carne propia, porque él era parte en aquel entonces, en otro momento de todo este proceso, y sabe que la tzavá se preparaba especialmente para atender las necesidades de ellos. Muchas gracias. Antes de abrir ya el foro para las preguntas, solamente me gustaría que quedara claro, Teniente Coronel, en relación con las mujeres. ¿Están consideradas también las mujeres de las comunidades religiosas para incorporarse al ejército como la misma obligatoriedad que tiene el resto de las mujeres en el país? Solamente una breve pregunta para concluir y abrir el foro. Que son religiosas están haciendo Shirut Leumi, servicios sociales. Creo que también no han platicado sobre esto en nuestro gobierno, sobre las mujeres, han platicado específicamente sobre los hombres, pero creo que si van a platicar sobre las mujeres van a hacer lo mismo que las religiosas mujeres están haciendo. Están haciendo el Shirut Leumi, que es un servicio social y que creo que es parte de nuestro Torah, que ser arevim de la ze y que dar a quien no tiene y que ayudar el uno por el otro, como Gmilut Chasadim. Esto es parte de la Shirut Leumi, que están ayudando a la sociedad, a los judíos. Esto es lo que creo que van a hacer, o si van a estar parte de esto, de este... Muchas gracias a la Teniente Daniel Cohen también por la respuesta. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos ya una persona con una pregunta. Voy a pasar el micrófono a Rabino Mochicurel. Muchas gracias. Se estuvo hablando de los religiosos, pero yo quisiera saber si habla de Haredim o si habla de Kippah Sruga. Yo tengo la idea que el Kippah Sruga se entrega al ejército, creo que a veces más que el no religioso, por una razón, porque consideran que esta es la tierra que Hashem nos dio. Muy cierto, muy cierto. Kippah Sruga, los religiosos, tal vez no dije la diferencia entre los ortodoxos y los religiosos, porque como nosotros son Haredim, religiosos, Kippah Sruga, ellos sí van al ejército y van como ser lo más peligroso que hay. Y las mujeres que son religiosas, que son los de Kippah Sruga, están haciendo los Shirut Leumi. Y cuando yo estuve hablando ahora sobre las mujeres, de los Haredim, que ahora en la ley no han platicado sobre ellas, solamente han platicado sobre los hombres que tienen que entrarse en el ejército. Y las mujeres, dije que tal vez van a ser como los de Kippah Sruga, que van a empezar a hacer el Shirut Leumi. Pero todavía no sabemos todo esto. Cierto, estamos hablando del principal conflicto que existe hoy en día es entre los Haredim, no de los Kippah Sruga. Sí. Ellos ya tienen desde hace mucho tiempo un esder, que de hecho sí se llaman sus yeshivot. Yeshivot esder. Esder es un acuerdo, que en acuerdo con la tzavá hacen un programa en el cual, no sé si dura 5 o 6 años, creo que son 5 años donde ellos están como 17 meses en la tzavá y el resto de tiempo en la yeshiva, etc. Me gustaría nada más explicar, quizá no todo el mundo, en Israel se llama Dati Leumi. Es gente que al mismo tiempo es observante de la Torah, pero también tiene un compromiso con el Estado, así se le llama, o sea, religioso y comprometido con el Estado. Entonces solamente se dice de manera un poco estereotipo que quien tiene la kippah con tejida en vez de negra, así como yo, entonces pertenece a este movimiento. No necesariamente es así, pero es un poco lo que sucede. ¿Alguna otra pregunta? Yo estuve 4 años en varias parte
secular, y hasta que la parte secular no entienda que existe la parte religiosa, que cada quien busca diferentes cosas en la vida y haya un acercamiento entre ellos, no van a llegar a nada. Ni el religioso va a querer entrar a la tzabá porque va a decir, a mí no me respetan ahí, ¿ok? Por lo mismo que lo van a ver diferente, lo van a tratar diferente. Ni el que no es religioso va a aceptar al religioso que no vaya porque quiere estudiar Torah. אני הייתי 4 שנים בישיבה, ואני יודע שיש כמה בחורי ישיבה שרק יש להם את הלבוש של בחורי ישיבה ואין עוד דבר אחר. אני יודע את זה, אבל גם כן יש את הצד השני. אם אנחנו מאמינים שאנחנו עם ישראל, שהתורה זה הדת שלנו, גם כן צריכים להבין שהתורה מקיים אותנו גם כן, כמו שצריכים, וזה, יש כמה ניסיונות שעברו, שבבני ברק לא נפל misil אחד Todo el mundo se llevara, no es que Ranan sea secular la verdad, ni que yo sea religioso de verdad, pero si todo el mundo, pero si todos se llevaran como nosotros dos, obviamente otro gallo cantaría, y lo que dices es cierto, tanto Ranan como yo estamos de acuerdo, ya lo platicamos aquí en chiquito, de que ese sí es nuestro reto, el aprender a mantenernos unidos. De hecho, ese es el principal motivo de esto. No simplemente quisimos ni llamar la atención, ni crear un pleito entre dos partes, sino creo que al revés, la idea era aprender los que tenemos una posición, cuál es la posición del otro, saber escuchar, saber entender, y lo mismo viceversa. Y sí es cierto, cuando aprendamos realmente a respetarnos, vamos a ser un pueblo muchísimo más fuerte. Por ahí hay una otra pregunta. Hola, buenas noches. Perdón. Tengo aquí escrito un pasuk de la Torah, lo voy a leer en fuerte, dice: Seu et rosh kol adat bnei Israel mi ben esrin shana bamala lebet avotam kol yotzei tzeva beIsrael. Creo que esto es, o sea, no es esto una ley muy clara de que todo joven tiene que ir al ejército. Solamente voy a traducir lo que dice. Según otros Bnei Israel levanten la cara a contar de todos los hijos de Israel de más de 20 años, de Ad Ben Hamishim Shana, hasta 50 años, desde los 20 a los 50 años, para que vayan Litzvot Sabah, para que se cuenten en el ejército. ¿No es eso bastante claro? Es lo que pregunto. Muy bien. Te voy a explicar, la Torah más adelante dice, ¿sabes? Como si tomaban a la tzavá a todos los jóvenes que tenían desde 20 hasta 60 años, de hecho. Pero ¿sabes lo que hacían ellos en la tzavá? Ah, eso no lo leíste. ¿Qué pasó, Habibi? Dice la Torah claramente que se les dividía en 3. Un tercio iban al krav, a la lucha. Un tercio eran los sekelim, los que apoyaban el esfuerzo de lucha. Tampoco hoy en día en Israel todos los soldados están en el frente. Muchos están apoyando en inteligencia, en simplemente cargar cosas, en limpiar, en cocinar. En fin, hay muchas necesidades para que un ejército funcione. Y el otro tercio, ¿sabes lo que hacían? Interesantemente, estudiaban Torah y rezaban para que tuvieran éxito los demás. Hoy en día, ¿sabes qué cantidad de soldados estamos hablando en todo este debate de los Haredim que están quitándole todo a Israel? No llega ni al 10%, 9.2%. Entonces yo estoy de acuerdo, vamos a dividirnos en 3. Entonces 30% de todos los jóvenes de Israel que tengan 20 años, que se vayan a la yeshiva. Otro 30% y el otro 30% que vayan al ejército, y va a estar súper divertido el asunto. Buenas noches. Hola, Elatov. Bueno, mi pregunta viene hacia ti, Niso. Comentabas que el hecho de que sea una cuestión obligatoria, que le impongan a la gente, a los Haredim, que asistan al ejército, Sheye Jovad Liot Batzava en Haredi, dijiste que eso hace que sea un obstáculo dentro del proceso, que el proceso se estaba abriendo solito, pero yo veo que aquí entonces hay un problema. ¿Por qué al Giloní, por qué al no ortodoxo, al no observante, como lo quieras llamar, sí se le obliga
porque él sí está obligado ante la ley a los 18 años parar su vida, ir 3 años al ejército, y el jaredí no, porque al jaredí no le puedes imponer, al igual que al giloní, que lo haga. Tengo una cita, me tengo que ir, regreso un ratito. Y lo peor es que Ronan está feliz de que me toca a mí las fuertes, eso no lo hace nada agradable. Tengo spilkes tremendas, me tengo que parar, perdón. Mira, se trata aquí, tienes razón, de que en esencia si yo fuera, digamos, giloní, odio estos términos, insisto, pero son útiles, yo me sentiría igual. Pero justamente aquí el punto es el siguiente. ¿Quieres al final del día construir un Estado judío o no? Porque no es la única cosa que le molesta al giloní en Israel. ¿Tú crees que al giloní le encanta que vaya a Jerusalén y que no puede comprar hametz en Pesach? Capaz que él quiere comprar hametz. Le duele, por eso existen partidos bastante religiosos. Meretz, el papá de Yair Lapid, era el antirreligioso más famoso que existió, Zichrono Libraja. Entonces, es la realidad del Estado judío. Sin embargo, el Estado como tal, como un acuerdo general, entiende, ¿quieres ser judío? Te va a costar. Tampoco vas a Jerusalén, ¿hay camiones en Jerusalén en Shabbat? Entonces, yo soy giloní y quiero mi camión para irme a mi shopping center y comprarme mi torta de jamón. Sorry, bro. Todo eso está, ¿por qué crees que Ben Gurion? Tamini Ben Gurion no haya tipesh. Tagid mashu tirtzalaf, tipesh lo haya. Como kol yehudim, lo omrim aleinu shalanu tipshim. No era tonto. Cuando Ben Gurion entendió en 1948, 49, whatever, de que era importante, de que hubieran parte del pueblo judío, y este ha sido nuestro secreto durante toda la historia, no ha sido solo la fuerza física, y muchas veces no hemos tenido fuerza física, sino que ha sido la fuerza espiritual. Entonces, ¿tú aceptas que el de inteligencia no se meta, Enrique? ¿Tú aceptas de que el que está cocinando tampoco vaya al frente? Bueno, pues es lo mismo. Adelante, una pregunta más. Bueno, a mí me encantó lo que dijo el rabino usted acerca de la espiritualidad judía, pero yo pienso que número uno, la vida está en primer lugar. O sea, si yo no entro a oírles a ustedes platicar y no soy parte de ustedes, yo pienso que están hablando de un problema que no están en peligro de sobrevivencia. Si entra una persona acá y va a decir, bueno, se trata de Shabbat o se trata de comprar jamés, están hablando de sobrevivencia, supervivencia. No se ha mencionado que no se puede tener una Torah con un hombre muerto, sino con un hombre vivo. La Torah ayuda, pero número uno, tienes que tener la vida para tener la Torah y no al revés. Si alguien viene y dice, bueno, ¿de qué están hablando aquí? ¿Estamos hablando de algo paz? No, señor, se está hablando de algo muy trágico, donde se está rodeado de puros enemigos y donde se está tratando de defender la guerra a costa de todo. Cualquiera diría, estamos hablando de paz, así muy tranquilos, de Shabbat y de estas cosas. No sé si me expliqué bien. Sí, mira, la realidad es, cuando realmente el pueblo judío está en esa situación de vida o muerte por cada soldado, pues claro que todos nos vamos al ejército. ¿Quién aquí no se iría si hubiera guerra mañana y nos necesitan? Yo sí. Yo voy. Ya estamos. ¿Quién no? Pero están No, sí hay mucho ruido, muchos medios de comunicación y todo. La realidad es la siguiente, el ejército judío hoy en día no necesita indispensablemente a los soldados jaredín, esa es la plena realidad. Y de hecho muchos generales del ejército han dicho, ni los necesitamos y no sé si los queremos. Esa es la plena verdad. Gracias a Dios tenemos un ejército muy profesional, muy capaz, muy bien manejado, que tiene lo que tiene que tener. Si el gobierno, como dijo Ranán constantemente, ellos nada más obedecen órdenes, les dice, mete a estos nuevos jóvenes, los van a meter. Si les dicen no los metas, no los van a meter y de todas maneras van a estar preparados. Sin embargo, si el día de mañana nos necesitan, yo estoy seguro que todos los muchachos de la yeshiva se saldrían ese mismo día, tomarían el rifle, ya no se usa mucho rifle, sí, la Uzi o yo qué sé, y se irían a luchar. Y de hecho les puedo decir que mi papá me cuenta
que mi papá llegó a Israel en 1954 y en el 56 fue la guerra del Sinai. Él está en una yeshiva, se le podría llamar Haredit, y sus rabinos de la yeshiva se fueron de la yeshiva, se fueron a la guerra, porque en aquel entonces sí cada soldado era indispensable, y regresaban vestidos de soldados con el rifle en la mano a la yeshiva a saludar a sus alumnos, y era obviamente una visión, ver a tu rabino vestido de soldado, era una visión impactante. Mi papá se queda con ese recuerdo. No hay problema y se acabó. Quisiera agregar una cosita, con el permiso de todos ustedes. La realidad es de que nos está mencionando algo muy importante, que es, hay dos capas dentro de todo lo que está sucediendo actualmente. Hay dos capas de lo que está pasando. Hay una capa propagandística y hay una capa real. Como lo que pasa en todos los países democráticos del mundo, las personas a veces hacen un poco de énfasis en su postura, como cuando, por ejemplo, nosotros decimos que en los problemas viales de aquí del Distrito Federal, si va a haber una manifestación, entonces toda la ciudad se para. Obviamente no se para toda la ciudad, se convierte en un caos, pero obviamente a quien no le gusta que le pongan el tráfico y que se lo cierren, exagera también ese punto, así como quien está manifestando eso también exagera, o más bien enfatiza su punto. Entonces hay que entender que hay dos capas en lo que está sucediendo, y yo lo que creo es que la capa real, lo que es realmente importante es de que quizá la gente que está proponiendo el enrolamiento en el ejército de parte de una parte de las personas que no lo quieren hacer, es más como una preocupación económica que de carácter militar. Eso hay que entenderlo de raíz, porque realmente lo que está pasando es de que hay una creciente capa dentro de la sociedad que está siendo incapaz de mantenerse, y dado que la ley solamente le permite a la población mantenerse a partir de haber ido al ejército, entonces se recurre a la prerrogativa de que vayan al ejército y entonces pueden trabajar. Parte del debate es si es la única opción viable o si podría haber alguna otra opción, y de hecho hay quien ha manifestado, quien ha propuesto que se dé un servicio al Estado, no necesariamente dentro del ejército, aunque de hecho las soluciones, hay una amplia gama de soluciones, pero sí es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque necesitamos crear conciencia de lo que realmente sucede y de lo que, por supuesto, en otras circunstancias puede causar molestia, o que si una madre manda a su hijo y lo arriesga y arriesga su vida, entonces es entendible, esa parte es entendible, pero que el debate tiene varias capas. Eso también hay que manifestarlo. Perdón la interrupción. Voy a permitir un par más de preguntas. Tenemos 2 preguntas más y vamos a cerrar. הרבה שאלות לניסו, 2 שאלות לערן. אם החרדים יהיו בצבא או לא יהיו בצבא, הצבא עצמו הוא בסוף עושה מה שהממשלה אומרת, ואני אמרתי את זה בפתח דבריי. אנחנו כצבא לא לוקחים צד בהחלטה הזאת. זאת אומרת, אם יחליטו הצבא לבנות עוד גדוד או להוריד גדוד, זה מה שהממשלה אומרת לו לעשות, וזה מה שעושים. אין פה דעה, זה לא עניין של דעה, זה עניין של הנחיות. Como dijimos en el principio, nosotros no tenemos una opinión en este asunto. El gobierno tiene que decidir si los Haredim entran en el ejército o no, y nosotros hacemos lo que el gobierno dice. ordena, sí. שאלה שנייה. ולגבי השאלה השנייה, אני חושב שלאף אחד, אני חושב שאף אחד לא נעים שהוא לבד נושא בעול או בנטל. וזה לא משנה אם זה חרדי או חילוני או כיפה סרוגה, זה לא משנה מי זה. בצבא אומרים שכולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. זה מין ביטוי. זה שיש מסע, זה קשה להחזיק את האלונקה. אז הם מתחלקים על כולם, אז כולם מתחלקים, אז זה יותר קל. זה המסר בעצם, שאם כולם ייקחו קצת, אז כבר ההבדל יהיה באמת מינורי. Nadie no se siente muy bien cuando
cuando no hay gente que está en el ejército. Cuando nosotros sí somos en el ejército y hay gente que no son, nosotros nos sentimos bien. En el ejército hay un dicho que todos tienen que entrar abajo de una cama. Es como todos estamos juntos, todos tenemos que tener el mismo cargo y llevarnos la cama juntos. Y cuando no hay uno, duele un poquito. Y no importa si es religioso, si es ¿cómo se dice en Giloni? Secular. Secular, y no importa qué. Listo. Pero ¿cuál es su opinión si va a ayudar si están los religiosos? Ayudar al ejército. Entiendo que el gobierno decide, pero ¿cuál es su opinión si eso va a ayudar al ejército? No es relevante a esta discusión. No podemos hablar política en el ejército. Última pregunta, por favor. Bueno, yo tengo una duda. Sí. Niso, esta nueva ley que quieren poner en Israel para los muy religiosos, ¿no va a ser un cambio como muy importante para el yeshivot? No va a haber o sea, la gente ya no va a la yeshiva, la gente ya no va a hacer eso. Entonces, quiero saber qué implica eso para el Estado de Israel. Una pregunta muy interesante. Mira, la ley como la conozco hasta este punto, realmente no va a terminar de reclutar a los Bajor Yeshiva hasta como el 2017. O sea, también finalmente, aunque es una ley que tiene aspectos que admito personalmente son desagradables, como el hecho que lo vuelven en un crimen al que no va, pero sin embargo sí es gradual. Poco a poquito van a ir metiendo a más gente al ejército y aún al final no va a ser el 100%. Aún la ley en su forma actual, la que acaban de legislar hace poquito tiempo en Israel, permite que haya cierta cantidad de Bajurei Yeshiva que se van a quedar todavía estudiando tiempo completo. Y pues sí van a haber cambios, obviamente quizás van a haber menos yeshivot, quizás van a haber menos kolelim, y pues esto va a tener un efecto y quizás es parte de lo que preocupa al liderazgo jaredí en Israel. Siendo que es la última pregunta, si me permiten todos mis compatriotas, nada más voy a hacer quizás un comentario final. Me lo acaba de mandar mi esposa por email, no ahorita, o sea, ayer. Una historia sobre Rav Shlomo Zalman Auerbach. Zeher Tzadik Libraja, era mi maestro, el Rosh Yeshiva de mi yeshiva, y definitivamente un líder del mundo jaredí, un rabino muy importante. Entonces un jovencito viene a él a preguntarle, viene a preguntarle si puedo salir de la yeshiva para irme al Galil, al norte, a rezar en las tumbas de los tzadikim. Entonces el Rav le dijo, no, Bitul Torah, es mucho tiempo, no me late que es buena idea que vayas. El muchacho insistió, pero rabino, es muy importante ir a rezar a las tumbas de los tzadikim, yo quiero ir, no sé qué. Le dice a Shlomo Zalman, ¿sabes lo que hago yo cuando quiero ir a rezar a las tumbas de los tzadikim? Me voy a Ar Herzl. Resulta que mi yeshiva está enfrentito de Ar Herzl. Me voy a Ar Herzl. Y en las tumbas de los soldados de Israel que dieron su vida por este pueblo, que son definitivamente tzadikim, shemasru et nafsham al kiddush Hashem, porque esa es la ley. Un soldado que muere por el pueblo judío se considera que entregó su vida santificando el nombre de Dios. En las tumbas de ellos yo pido, no necesito irme hasta el Galil. Y este es un rabino. Así que somos, lo que dijo Ranan, somos Am Echad, Belev Echad, que tenemos una tierra nada más, y no es Tenochtitlan. יש לנו רק ארץ אחד וזה לא פה, תנושיטן זה כמו שם, זה לא מקסיקו, también. Y entonces tenemos que encontrar la manera, como dijo Samuel elocuentemente, de entendernos, de unirnos, de trabajar juntos, de luchar juntos para que este pueblo definitivamente y que todos nosotros podamos realmente vivir en paz en nuestra tierra, como dice la Torá, Shaftem la betach be'artzachem. Gracias a todos, hermanos. Para mencionar, esto es la filosofía de Gesher, esta es la filosofía que tuvo conocimiento, información. Todos nosotros
quienes nos llamamos judíos, no podemos traicionar nuestra más esencia medular, que es saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de eso, y entonces realmente poder tener un diálogo y una postura que sea de integración y no de división, que esto existe aquí todos los días, esa es nuestra filosofía. Por favor, los invitamos a ustedes a que sigan participando en Gesher para que podamos entre todos nosotros formar y construir el puente. Agradecer a la organización LIBI, Leman Bitachon Israel, para cualquier informe, cualquier duda, o si nosotros queremos aportar de nuestro tiempo para formar un grupo que ayude desde aquí de México a los soldados de Israel, o para aportar con cualquier forma posible, por favor hay que comunicarse con Claude Bejar, que está aquí presente en la fila derecha de este lado. Y bueno, muchas gracias a todos por pertenecer y por participar. Buenas noches.